Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Inge. A continuación, les voy a explicar sobre el proceso aleatorio gaussiano. Mis compañeros y yo hemos tratado de resumir los conceptos, propiedades, características y demás para que sea de mayor entendimiento, que sea de fácil comprensión. Como concepto, el proceso aleatorio gaussiano prácticamente es una distribución de probabilidad sobre funciones aleatorias. Es decir, que genera muestras en el tiempo de manera que no afecta la finitud de una combinación lineal. Su funcionamiento se puede entender, por ejemplo, nosotros al tomar temperaturas de un ambiente en el que podemos tomar temperaturas, por ejemplo, de 20, 22 grados a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, 28, a las 5, tal vez 30, y a partir de esos puntos en el tiempo, a partir de esos datos obtenidos, nosotros vamos a predecir datos futuros o los datos en ese transcurso de tiempo. Por ejemplo, como obtuvimos un dato desde las 10 a las 10 a.m. obtuvimos un dato de temperatura, a las 12 también. Entonces podemos predecir qué temperatura pudo haber estado presente en el ambiente a las 11 de la mañana. Obviamente con un cierto grado de incertidumbre en cada predicción. Como características tenemos que es continua en la mayoría de los casos. Los procesos aleatorios gaussianos generan variables aleatorias en un espacio continuo. También sus variables se van a relacionar y controlar a partir de sus medias y varianza, como lo vamos a observar al final en el ejemplo de las gráficas generadas. También es no determinista, sin embargo el comportamiento, como les dije, promedio y las relaciones que tienen entre los puntos van a ser controlados por funciones muy específicas. En este caso son la media y covarianza. Es simétrica, la matriz de covarianza es simétrica y definida positiva, lo cual garantiza que la distribución conjunta de cualquier subconjunto finito sea válida. Como propiedades tenemos propiedad de Markov. Si el proceso es gaussiano y estacionario, que recordemos que estacionario significa que es continuo en su media, continuo en su covarianza, y también se puede decir en su autocorrelación. Puede tener la propiedad de Markov, lo que significa que el valor en un punto únicamente depende solo de los valores cercanos y no de todo el historial. Es por eso que podemos llegar a hacer esas predicciones que les mencioné anteriormente. Tiene estacionalidad. Si el proceso es estacionario, la medida es constante, como les dije, y la covarianza solo depende de la diferencia entre los instantes de tiempo o el desplazamiento de tiempo. Este proceso lo podemos encontrar en un inicio, se realizó este proceso con intención de aplicarlo a las predicciones del clima. Eh, a partir de esas necesidades que nació este proceso aleatorio gaussiano. Después se aplicó en la geoestadística, la meteorología, la estadística espacial y actualmente se usa para aprendizaje autónomo y ciencia de datos, así como también procesamiento de señales. A continuación les mostramos el código brevemente. Sin embargo, nosotros hemos definido una función o una señal para este ejemplo, una señal de tipo sinusoidal. A continuación les presentamos, esta es la señal de nuestro proceso gaussiano. Es una señal sinusoidal y va a estar, como les dije, controlada por la función de media y de varianza. A la derecha tenemos la función de media. Los valores, eso quiere decir que los valores van a oscilar entre 0 hasta 1. Como ven, la señal fluctúa en torno a la media teórica, que en este caso nuestra función es una función seno de t. Las oscilaciones alrededor de la media están controladas también por la varianza. En este caso, nuestra varianza es 2. Esta varianza lo que hace es que determina la magnitud promedio de las desviaciones respecto a la media. También a la varianza se le conoce como kernel. Entonces, perdón, a la covarianza se le conoce como el kernel también. Y lo único que representa esto es que describe cómo dos puntos de proceso están relacionados entre sí. En la parte de nuestra media, lo que hacemos es representar el valor promedio esperado del proceso de opción, obviamente en cada instante de tiempo.
El comportamiento, en este caso, lo que hace es que representa que la media varía sinusoidalmente con el tiempo, pero nuestra función de media actúa como una línea base del proceso. Entonces, alrededor de esa línea base es lo que va a producirse las posibles fluctuaciones aleatorias. Sin embargo, si la media, por ejemplo, si la media fuera constante, por ejemplo, cero, entonces las realizaciones, las muestras de este proceso fluctuarían alrededor de ese valor. En nuestra función de correlación se muestra cómo están relacionadas entre sí las muestras de la señal en diferentes, obviamente en diferentes momentos temporales, diferentes espacios de tiempo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una correlación alta para valores pequeños en nuestra señal, eso indicaría que la señal es suave y tiene dependencia entre puntos cercanos en el tiempo. En nuestra parte de la varianza, obviamente recordemos que la varianza se calcula como la diagonal de la matriz de la covarianza. Como vemos es constante, la amplitud, se puede decir amplitud en el eje Y, 2 en todos los tiempos. Entonces esto indica que el proceso es estacionario en términos de su varianza. Que la varianza sea constante significa que la magnitud de las fluctuaciones alrededor de la media no cambian con el tiempo. Sin embargo, si la varianza fuera, por ejemplo, dependiente del tiempo, lo que tendríamos nosotros, lo que nos mostraría en el gráfico, serían variaciones, que esto nos indicaría que en ciertos momentos de las muestras, en ciertos momentos las muestras tienen un mayor o menor dispersión. Por último, tenemos nuestra gráfica de densidad espectral de potencia. Dice en el eje Y PSD que es Potential Spectral Density. No recuerdo cómo se pronunciaba esa palabra de spectro. Bueno, lo que hace aquí es que muestra la potencia de la señal y cómo se distribuye entre las diferentes frecuencias. Recordemos que este tema estamos viendo recién y se calcula a través de la transformada de Fourier de la señal. En esta gráfica lo que podemos observar con su comportamiento es que aparecen frecuencias dominantes eh, como picos en la gráfica. Si podemos ver este pico de acá, sí, o sea, es el más notorio. En este caso la señal tiene un contenido significativo también en frecuencias bajas debido a la suavidad que les había dicho que está introducida por el kernel o por su covarianza. Esta gráfica está directamente relacionada con la función de autocorrelación, la cual también la hallamos mediante la transformada de Fourier. Bueno, ingeniera compañeros, yo les voy a hablar acerca de lo que es el proceso de Wiener o Browniano. Eh, este proceso es conocido como Browniano ya que es un proceso estocástico continuo en el tiempo y ampliamente es utilizado mucho en lo que es de las áreas de matemática, física, finanzas y otras disciplinas. Formalmente es un proceso que lo vamos a conocer como WT y que va a cumplir las siguientes condiciones. Primero que cuando el proceso tiende a cero, este va a ser igual a cero. Segundo, que este tiene incrementos independientes, es decir, que los incrementos son independientes para los tiempos uno, siempre y cuando T1 sea menor que T2. Cuando tienes incrementos normales, es decir, estos incrementos son distribuidos normalmente con media cero y variancia proporcional al intervalo de tiempo. Y por último, que es un proceso continuo, ya que este proceso de Wiener es considerado el límite entre una caminata aleatoria con el tamaño de los pasos y el tiempo tienden así en ser cero. Vamos a ver acerca de lo que son las características y propiedades. Como lo dijimos, cuando sus incrementos son independientes, es decir, los incrementos en diferentes intervalos de tiempo son estadísticamente independientes. Ahora, cuando son incrementos estacionarios, la distribución de los incrementos depende solamente de la longitud del intervalo de tiempo
y esto quiere decir que no tiene que ser un tiempo en específico. Cuando hay distribución normal de incrementos, esto quiere decir que W, que en este caso son los procesos, siguen una distribución normal con media cero y con varianza de tiempo 2 menos del tiempo uno. La no diferenciabilidad, que a pesar de ser continuo, el proceso no es diferenciable en casi ningún punto debido a la variedad infinita de escalas. Y estas escalas siempre tienden a ser pequeñas. El escalonamiento, que lo conoceremos como SEM, C debe ser mayor que cero, entonces esto tiene que ser una distribución en la que C se va a mostrar como una función de autosimilaridad. Martingala, que cuando es el proceso que este tiene su propia filtración, y cuando es infinita variación, entonces esto quiere decir que esto quiere decir que va a haber en cualquier intervalo de tiempo. El proceso tiene una variación de tiempo infinita. Aquí vamos a ver lo que son las diferentes aplicaciones. En este caso, como dijimos al inicio, tiene diferentes eh, módulos tanto en física, en ingeniería y en ciencias computacionales, que son lo que nos interesa. Física, cuando se conoce como un movimiento browniano, que es que descubre el movimiento aleatorio de las partículas. Hay igual algo que destacar es cuando vemos acerca de la ingeniería en telecomunicaciones, en este caso más que nada del modelado de ruido, que más que nada dice que en ingeniería de señales del ruido térmico y el ruido blanco son modelados como procesos estocásticos tipo Wiener, cuando se trata acerca de sistemas de control, que son para diseñar sistemas que estén frente a incertidumbres o fluctuaciones aleatorias de mediciones o estados, y en redes de comunicaciones, que son el sistema 5G y en B2X, que se utiliza para modelar las proporciones de señales con interferencias aleatorias y el comportamiento de canales inalámbricos. Bien, ahora dentro de la programación en Python, pusimos para que se grafiquen, primero para que nos genere un proceso de Wiener, o sea, la señal, que la vamos a ver adelante. Vamos igual a conocer su función de varianza, cómo funciona su densidad espectral, y vamos a graficar todo esto, o sea, las señales, la densidad espectral de potencia, la media, la función de correlación, la varianza, y vamos a hacer que todo esto se ajuste, por lo que vamos a ver las siguientes gráficas, que el primero es una función de Wiener, o sea, cómo se genera la señal. La segunda gráfica nos muestra la función de correlación, que es igual dependiendo a lo del proceso de Wiener, la función de varianza e de igual manera la densidad espectral de potencia. Eso ha sido todo de mi parte, y espero que sea de muy amplia información esto y igualmente le sirva la programación. Muchas gracias. Voy a proseguir con la explicación de qué es una señal gráfica telegráfica aleatoria. Una señal telegráfica aleatoria básicamente es un término que se utiliza tanto para la teoría de señales y para en el ámbito de las telecomunicaciones. Y lo que quiere decir o se refiere a una señal que representa variaciones aleatorias con respecto al tiempo y cuyo valor no puede ser o no se puede predecir de una manera determinista como algunas señales. Entre sus principales características está la aleatoriedad, modelo matemático y la representación. Entonces, como en la aleatoriedad, los valores de la señal en un instante específicos de tiempo son variables aleatorias. Esto significa que no se puede prever exactamente el comportamiento de la señal en un momento dado. Bueno, esto es con respecto a la aleatoriedad. El modelo matemático es básicamente las señales telegráficas aleatorias suelen modelarse tanto en procesos, bueno, principalmente en procesos estocásticos, por ejemplo, con el proceso de Poisson o procesos binarios aleatorios. Estos describen los momentos y los valores o tienden al estudio de estas señales. Bueno, la representación es, por ejemplo, que puede ser una señal binaria. Y bueno, bueno, ya sabemos que las señales las señales binarias tienen entre uno y cero. Esto representa entre un encendido y un apagado. Uno encendido y cero apagado. Y bueno, esto ya puede ser de manera aleatoria. Bueno, ejemplos prácticos o donde se los puede encontrar está, por ejemplo, la transmisión de datos digitales, ruido de pulsos.
entre los más principales. Por ejemplo, en la transmisión de datos digitales es el sistema donde los datos se transmiten como una secuencia de bits entre 1 y 0 y obviamente esta transmisión lleva, entre bits, lleva adherida información. Bueno, el ruido siempre se va a encontrar en una transmisión de telecomunicaciones y básicamente el principal objetivo de la transmisión es que eh, se pueda tener el menor ruido posible. Entonces, esto, por ejemplo, el ruido de pulsos quiere decir señales que aparecen en términos de pulsos aleatorios típicas en sistemas de comunicación afectando por interferencias externas. Bueno, entre los parámetros estadísticos puede estar la función de probabilidad, la función de correlación y bueno, entre las más principales, pero también obviamente se pueden calcular y se pueden calcular las solicitadas previamente en el trabajo. Entonces, ahorita voy a explicar de una manera general mi código y cómo funciona y qué utilice. Bueno, yo lo hice primero, yo lo hice en Python y dado que bueno, Google Colab está en base en Python, entonces lo estaba probando en Python y ahí lo pasé acá a Google Colab. Entonces, para eso importé primero las librerías NumPy, Matplotlib y, bueno, es PySignal. Bueno, esta principalmente es para la potencia. Bueno, las de acá ya son generalmente utilizadas o básicamente utilizadas para todo lo que es cálculos matemáticas y operaciones y eso. Entonces, primero definí los parámetros para mi señal. Y aquí definí las frecuencias, la duración en segundos y todo eso le daría un vector y a un arreglo. Entonces, de ahí utilicé el NumPy random para generar valores aleatorios para mi señal y de una que y obviamente va a ser una señal aleatoria con los parámetros. Bueno, aquí ya la ventaja de Python es que ya tiene integrado varias funciones que solo con llamarlas y ponerlos los parámetros y ya nos ayuda a calcular básicamente todo, en este caso la función de medios. Llevamos a la función numpy-mint, entonces abajo también calculé la función de correlación, igual llamé a la función numpy-correlación. Entonces, también tenemos la función de variancia bueno, aquí la única que tiene su proceso es la densidad espectral de potencia, el DSP, pero esta también se la calcula con la librería que ya principalmente ya le expliqué, que es Skype Signal. Entonces, eso en función de a lo solicitado, ¿no? Entonces ya abajo ya para realizar nuestras gráficas. En Matplot ya solo definimos variables y obviamente ponemos los parámetros mandamos a correr el programa, ¿no? Entonces aquí ya, por ejemplo, ya definimos lo que vendría a ser nuestra señal degenerada, media de la señal, función de correlación, varianza y densidad espectral de potencia. Bueno, aquí ya también ya utilizamos ya los arreglos, ¿no? Y ponemos, bueno, modificamos, por ejemplo, en este caso, en el eje Y en el en el eje X. Por ejemplo, en la varianza tenemos en el eje X la amplitud y en el Y la frecuencia. Entonces, así mismo se las hizo en todo lo que vendría a ser densidad espectral de potencia, varianza y todo lo solicitado. Y bueno, ya finalmente mandamos a correr nuestro programa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, nuestra señal gráfica aleatoria, y donde en el eje X está el tiempo y en el Y está la amplitud. De esta misma gráfica se sacó la media de la señal. Y entonces la función de correlación igual está la gráfica en donde el eje X está el desplazamiento y la correlación en el eje Y. Y finalmente tenemos la varianza, nos dio un valor de 1. Y, por ejemplo, en el eje X tenemos la amplitud y en el eje Y la frecuencia. Igual, la media de esta se aproxima a 0. Y bueno, principalmente, y ya finalmente ya tenemos nuestra densidad espectral de potencia.
el PSD y que se calculó previamente. Entonces, y eso sería todo ya relacionado con el código y con la señal telegráfica aleatoria.